En el momento en que se dictó el veredicto, un profundo silencio se apoderó de la sala del tribunal, como si el mismo aire se hubiera espesado con el peso de las palabras pronunciadas. Danielle Colby, la mujer que alguna vez cautivó a millones de espectadores con su personalidad audaz y rebelde y su estilo inconfundible en Recolectores Americanos, arrugado. Le temblaron las manos, su mirada, que alguna vez fue de acero, perdió su enfoque nítido y la sonrisa afilada por la que era conocida desapareció por completo. En ese instante, la figura pública se disolvió, dejando solo a un ser humano vulnerable, enfrentado a las consecuencias de una verdad oculta. ¿Qué había llevado a la mujer, alguna vez celebrada como el corazón creativo de la televisión de realidad estadounidense, a este lugar desolado? Y a raíz de todo esto, ¿las lágrimas que derramó fueron de genuino remordimiento o simplemente el duelo por un sueño no cumplido? El viaje de Danielle Colby desde la oscuridad hasta el ícono rebelde de Recolectores Americanos es una historia que no comenzó en el mundo de la televisión. A diferencia de muchas estrellas de reality shows, ella no creció bajo el resplandor de las luces del estudio. Nacida y criada en Davenport, Iowa, una ciudad del Medio Oeste no conocida por producir íconos de la televisión, los primeros años de vida de Danielle estuvieron lejos de la corriente principal. Desde muy joven, abrazó un espíritu de rebelión y desafío contra los caminos convencionales que se le presentaban. En lugar de seguir la ruta tradicional de la academia, optó por sumergirse en la escena artística independiente, actuando en las esquinas de las calles y dentro de comunidades alternativas. Sus esfuerzos artísticos la llevaron a convertirse en una reconocida bailarina de burlesque, cautivando al público de todo el Medio Oeste. Con sus tatuajes, su comportamiento tranquilo y una presencia llamativa que era en parte vintage y en parte desafiante, Danielle se destacaba en cada habitación a la que entraba, ya fuera en el escenario o en un mercadillo. Burlesque, para Danielle, era mucho más que un simple acto de actuación. Fue un acto de liberación, un medio de autoexpresión que le permitió desafiar las normas sociales. Fundó la compañía burlesca Burlesco el Bigote y recorrió ciudades desde Chicago hasta Nueva Orleans, ganándose respeto y admiración en el camino. Quienes la conocieron durante esa época la recuerdan como una presencia magnética, mitad encantadora, mitad desafiante, pero innegablemente auténtica. En 2004, la vida de Danielle dio un giro inesperado cuando se volvió a conectar con un viejo conocido, Mike Wolf, que dirigía el incipiente negocio. Arqueología antigua. Mike invitó a Danielle a unirse a la empresa como gerente de su oficina. Al principio, su función era sencilla: gestionar el papeleo, gestionar los cronogramas y brindar apoyo logístico. Pero en 2010 todo cambió con el lanzamiento de Recolectores Americanos. Al principio, los productores del programa se centraron principalmente en Mike y Frank Fritz, el dúo que viajó por todo Estados Unidos en busca de tesoros escondidos. Danielle solo hizo apariciones breves, contestar teléfonos, presentar ubicaciones y ofrecer apoyo ocasional en segundo plano. Pero los espectadores no tardaron en darse cuenta de ella. La autenticidad, el ingenio agudo y la personalidad distintiva de Danielle tocaron la fibra sensible del público. En un mundo televisivo dominado por coleccionistas y personajes excéntricos, ella brilló como una estrella singular, sin miedo a ser juzgada y sin pedir disculpas. Poco a poco, su papel comenzó a ampliarse. Ya no era solo la secretaria de Iowa, sino que se convirtió en una presencia formidable en la pantalla, una mujer perspicaz que evaluaba artículos, negociaba acuerdos y ayudaba a que el programa funcionara sin problemas. El público comenzó a verla como la verdadera alma de Recolectores Americanos, proporcionando un equilibrio a la dinámica entre el control de Mike y el encanto rústico de Frank. Danielle infundió al espectáculo una energía artística, un toque de salvajismo y una personalidad vibrante que los espectadores no podían ignorar. A medida que su visibilidad crecía, también lo hacía su influencia. Danielle se convirtió en una sensación en las redes sociales y acumuló cientos de miles de seguidores. Lanzó su propia línea de moda, combinando ropa inspirada en retro y punk rock. Organizó actuaciones que la conectaron con su comunidad, y al hacerlo, solidificó su lugar como icono feminista en una industria dominada por los hombres. Pero a medida que su fama se disparó, también lo hizo la presión de estar en el ojo público. Cuanto más prominente se volvía Danielle, más atrapada se encontraba entre Mike y Frank, los dos pilares del espectáculo. Sus personalidades y visiones opuestas para el programa crearon una tensión sutil pero innegable, que solo se intensificó a medida que el papel de Danielle en el programa se volvió más central. Cuanto más tiempo pasaba frente a la pantalla, más escudriñada se volvía.
Cada uno de sus movimientos se sopesó con las expectativas del público, permanecer auténtica, fuerte, y sobre todo, en control. Una cosa estaba clara, Danielle entendía la mecánica de los reality shows como pocos. Sabía exactamente cuándo hablar, cuándo permanecer en silencio, cuándo sonreír y cuándo reprimir sus emociones para lograr un efecto. Era calculadora, astuta y profundamente consciente de su papel dentro de la narrativa más amplia. Pero fue precisamente esta conciencia la que la convirtió en la principal sospechosa cuando estalló el escándalo. La prematura muerte de Frank Fritz, antiguo amigo íntimo y colega, desató una cascada de rumores y sospechas. Las anotaciones filtradas del diario revelaron que Frank desconfiaba cada vez más de Danielle, alegando que ella se había puesto del lado de Mike en formas que iban más allá de los límites profesionales. Danielle había comenzado como una figura detrás de escena en el mundo de los reality shows. Pero con el tiempo, a través de pura personalidad e intelecto, se había transformado en un punto focal, pasando de las sombras al centro de atención, de un papel secundario a un ícono. Sin embargo, como ha demostrado el mundo de la televisión, cuanto más se sube, más se puede caer. El éxito de Recolectores Americanos no se basó únicamente en sus búsquedas del tesoro, sino también en las intrincadas relaciones entre sus tres protagonistas principales, Mike, la fuerza controladora, Frank, el afable hombre común, y Danielle, la figura aguda y rebelde en el centro de todo. Pero debajo de la imagen pulida, las tensiones hervían a fuego lento. Los desacuerdos de Mike y Frank sobre la dirección del programa no eran ningún secreto en los círculos de producción. Estos conflictos a menudo se centraban en el contenido del programa, el reparto de beneficios y, lo más controvertido, la creciente prominencia de Danielle. Un exeditor del History Channel reveló que Mike expresó su descontento con el creciente papel de Danielle en la pantalla, afirmando que su actitud punk estaba afectando el tono del programa. Pero la verdadera fractura no se debió únicamente al comportamiento de Danielle, sino a su creciente cercanía con Mike. A medida que la influencia de Danielle se expandió, Frank comenzó a sentirse marginado. Lo que alguna vez había sido una fuerte asociación entre los dos hombres comenzó a desmoronarse. Danielle, inicialmente neutral en el conflicto, se vio arrastrada a la lucha por el control, y su posición como mediadora pasó a ser la de actor clave en una batalla de poder más amplia. A finales de 2019, Frank había abandonado oficialmente el programa, alegando motivos de salud. Sin embargo, los conocedores sabían que la separación no fue amistosa. Frank, en una entrevista con Antigüedad Mensual, afirmó: «Ya no me siento confiado. Las cosas están sucediendo a mis espaldas». Los correos electrónicos filtrados revelaron que Frank sospechaba que Danielle se había alineado completamente con Mike, dejándolo de lado en decisiones clave. Los mensajes privados entre Danielle y Mike revelaron aún más, incluido uno en el que Danielle expresó que el regreso de Frank arruinaría todo. Cuando apareció el diario personal de Frank después de su muerte, quedó claro cuánto le había afectado la traición. Había escrito: «Ya no confío en Danielle. Ella siempre sonríe, pero me siento observado. Sé que están planeando expulsarme». Estas palabras, analizadas por expertos en comportamiento, sugirieron una profunda tensión psicológica y un profundo sentimiento de traición. Danielle, por su parte, guardó silencio ante estas revelaciones y solo emitió una breve declaración: «Siempre he considerado a Frank como una familia. Si se sintió herido, lo lamento. Pero no puedo controlarlo todo». Sin embargo, la acusación de control parecía seguirla como una sombra. Desde sus humildes comienzos como coordinadora detrás de escena, Danielle había ido asumiendo gradualmente más poder, gestionando agendas, supervisando asociaciones e incluso influyendo en los lugares de rodaje. Al final, su creciente autoridad se convirtió al mismo tiempo en su mayor activo y su mayor riesgo. Cuando Frank fue retirado abruptamente de la escena, el papel de Danielle dentro de la empresa creció exponencialmente, lo que generó especulaciones generalizadas entre el personal de producción. Un documento interno filtrado de 2023 reveló detalles impactantes: a Danielle se le había otorgado acceso completo a toda la base de datos de socios, información de subastas y listas de inventario de arqueología antigua. Además, ocupaba un puesto de tal autoridad que era la única persona, aparte de Mike, autorizada para firmar contratos comerciales. Esta inesperada expansión de la influencia de Danielle, junto con su cercanía personal a Mike, agitó aún más la situación, dando lugar a numerosas teorías de conspiración. La situación tomó un giro más siniestro cuando el FBI anunció su investigación sobre la muerte de Frank Fritz,
convirtiendo lo que inicialmente parecía un drama interno en una investigación criminal en toda regla. Los medios de comunicación de todo el país comenzaron a reexaminar cada mínimo detalle del drama que se desarrollaba, sacando a la luz facetas ocultas. Las frecuentes ausencias de Daniele en el rodaje y sus misteriosos viajes de negocios con Mike a Puerto Rico, durante los cuales supuestamente adquirió propiedades valoradas en más de $400.000, encendieron las alarmas. Particularmente preocupante fue el momento de sus compras, que se produjeron poco después de recibir una transferencia de la empresa fantasma offshore de Mike a través de un canal conectado al programa. Los medios, alguna vez enamorados de su papel como figura inspiradora, comenzaron a mostrarla bajo una luz mucho más oscura. La prensa ya no la celebraba como el corazón y el alma de recolectores americanos, sino como la mujer más peligrosa de los reality shows estadounidenses. La opinión pública estaba profundamente dividida. Algunos la veían como un chivo expiatorio, mientras que otros estaban convencidos de que sabía más de lo que dejaba entrever sobre los secretos más oscuros del programa. Pronto surgió una pregunta que cautivaría la imaginación del público: ¿fue el ascenso de Daniele a la prominencia el resultado de su talento individual, o fue la consecuencia de una toma de poder calculada que implicó eliminar a los rivales? Y si fue lo último, ¿fue su ascensión una estrategia premeditada o simplemente un subproducto accidental de navegar en un entorno implacable? Aunque la verdad sigue siendo difícil de alcanzar, las sospechas que rodean a Daniele ya habían desatado una tormenta de dudas. Una vez celebrada como la fuerza creativa detrás recolectores americanos, Daniele Colby se encontró ahora en una encrucijada, atrapada en el fuego cruzado de una investigación de alto perfil. A medida que el nombre de Frank Fritz quedó vinculado para siempre a una investigación federal sobre su prematura muerte, las últimas piezas de este sombrío rompecabezas comenzaron a emerger. La misteriosa muerte de Frank Fritz. El 30 de septiembre de 2024, la noticia de la muerte de Frank Fritz a la edad de 60 años se difundió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Frank, cofundador y rostro familiar de recolectores americanos, inicialmente se informó que había fallecido por complicaciones relacionadas con un infarto cerebral, las secuelas de un derrame cerebral que había sufrido 2 años antes. Sin embargo, lo que siguió fue todo menos una conclusión tranquila. Apenas unas semanas después de un pequeño funeral privado, comenzaron a surgir detalles inquietantes que conmocionaron a la nación. Nuevas revelaciones sugirieron que la muerte de Frank pudo no haber sido por causas naturales. La historia dio un giro brusco cuando agentes del FBI aparecieron inesperadamente en el hospital donde Frank había recibido tratamiento. Según fuentes internas, pistas anónimas habían señalado a los investigadores posibles irregularidades en la atención médica de Frank durante sus últimos meses. Las acusaciones incluyeron protocolos de tratamiento manipulados, dosis de medicamentos mal administradas y registros telefónicos que mostraban llamadas sospechosas entre Daniele Colby y otras personas, llamadas que no coincidían con los registros oficiales del hospital. La investigación dio un giro aún más oscuro cuando se descubrió una copia del diario personal de Frank en un pequeño almacén de Davenport. En sus angustiados escritos, Frank confesó: «Sé que quieren que me vaya. Cada vez que me despierto, alguien está alterando mis medicamentos. Daniele dice que solo está comprobando la dosis, pero ya no confío en ella». Sus palabras, llenas de miedo y paranoia, se convirtieron en evidencia crucial, abriendo la puerta a una investigación más profunda sobre si alguien se había aprovechado del deterioro de la salud de Frank para acelerar su muerte. Más pruebas condenatorias salieron a la luz con imágenes granuladas de las cámaras de seguridad del vecindario de Frank. La noche en que Frank fue encontrado inconsciente, una camioneta negra, más tarde vinculada a Mike Wolf, fue vista afuera de su casa. Aunque las imágenes no eran claras, la tecnología de reconocimiento facial utilizada por el FBI produjo una coincidencia del 74% con Daniele Colby en el asiento del pasajero. Los datos de la torre celular ubicaron su teléfono en el área entre las 8:30 y las 10:15 de la noche, el momento exacto en el que Frank perdió el contacto con un vecino. Quizás la evidencia más dañina llegó en forma de mensajes de texto recuperados de un servidor de respaldo de telecomunicaciones bajo una orden federal. En un escalofriante intercambio entre Daniele y Mike, Daniele envió un mensaje de texto: «Ahora está solo. Nadie tiene previsto ver cómo está hasta mañana. La ventana se está cerrando». La respuesta de Mike: «Está manejado. Borre este hilo». Tenía una marca de tiempo a las 9:47 de la noche, menos de una hora antes de que un vecino encontrara a Frank inconsciente en su casa. A medida que se desarrolló la investigación, las autoridades comenzaron a examinar posibles motivos financieros.
En el año previo a su muerte, Frank había presentado una demanda contra una sucursal de Antique Archaeology en Iowa, la compañía de Mike Wolf, acusándola de recortar su parte de los ingresos por licencias del programa. Esa demanda todavía estaba en curso en el momento de la muerte de Frank. Aún más sospechosa fue la transferencia bancaria de $175.000 de Vintage Solutions LLC, una empresa extraterritorial vinculada a Mike, a la cuenta bancaria de Daniele apenas 2 días después del fallecimiento de Frank. El FBI llamó rápidamente a Daniele para interrogarla como testigo material en la investigación del homicidio. Los tabloides no perdieron el tiempo con titulares sensacionalistas, etiquetándola desde musa hasta cómplice de asesinato. Y pronto, incluso aquellos que alguna vez la habían apoyado comenzaron a preguntar, ¿por qué había permanecido en silencio? ¿Por qué no había hecho una declaración pública? ¿Por qué estuvo siempre presente en los momentos cruciales cuando las pruebas y los motivos empezaban a surgir? En una breve conferencia de prensa, la abogada de Daniele, Margaret Wilson, la defendió con vehemencia y afirmó: «Mi cliente es inocente. Estas acusaciones se basan en datos fragmentarios y fuera de contexto». Sin embargo, una encuesta de CBS realizada en noviembre de 2024 reveló que el 63% de 25.500 encuestados creía que Daniele estaba directamente involucrada en la muerte de Frank. Solo el 10% pensaba que era totalmente inocente, mientras que el 27% restante la veía como una cómplice financiera. Los informes forenses financieros también revelaron detalles preocupantes. Daniele había firmado varios acuerdos de producción importantes, incluido un acuerdo de sublicencia de $2,3 millones, poco después de la salida de Frank del programa. Los registros fiscales indicaron además que su gasto personal se había disparado drásticamente entre mediados de 2022 y principios de 2024, abarcando bienes raíces, automóviles coleccionables y otras compras de alto nivel para sus proyectos paralelos. El caso, que alguna vez fue un escándalo de televisión, ahora había trascendido a algo mucho más significativo. Simbolizaba la erosión de la confianza en los programas sin guión favoritos de Estados Unidos. Frank Fritz, querido como el recolector con los pies en la tierra, se había convertido en el centro de un presunto complot de asesinato, mientras que Daniele Colby, una vez una discreta compañera detrás de escena, era ahora el punto focal de una investigación federal. El juicio histórico. Los procedimientos legales que seguirían serían diferentes a cualquier drama de telerrealidad que el mundo haya visto jamás. El 17 de enero de 2025, el Tribunal Federal de Des Moines, Iowa, se reunió para el juicio de Daniele Colby, que rápidamente se conoció como el escándalo de reality shows más explosivo de la década. Todos los asientos de la sala del tribunal estaban ocupados, y medios de comunicación que iban desde CNN y The New York Times hasta TMZ y canales de YouTube cubrieron el evento. Afuera, cientos de fanáticos se reunieron, algunos oraron por justicia, mientras que otros sostenían carteles que decían: «Ella lo sabía». Durante 6 largas semanas, el juicio se desarrolló y la alguna vez optimista percepción que el público tenía de Daniele se fue desmantelando poco a poco. Los fiscales argumentaron que lo que parecía ser la personalidad peculiar de Daniele era simplemente una fachada para una agenda mucho más calculada. En su declaración inicial, el fiscal federal Bradley Harris declaró: «Daniele Colby no es una asesina, pero abrió la puerta por la que entró el crimen». Una por una, se presentaron pruebas, cada una más condenatoria que la anterior. Entre los más escalofriantes se encuentran 218 mensajes de texto entre Daniele y Mike Wolf, que incluían intercambios sobre la condición de Frank y la naturaleza sospechosa de su atención. Un momento crucial llegó cuando la fiscalía reveló un mensaje en el que Daniele le envió un mensaje de texto a Mike: «¿Deberíamos llamar al médico ahora o dejarlo en manos del destino?». Mike respondió: «Demasiado tarde». Cuando los testigos subieron al estrado, surgieron más detalles inquietantes. Un asistente de producción testificó que habían escuchado a Daniele decirle a Mike: «Si Frank regresa, todo nuestro plan colapsará». Otro miembro del equipo recordó haberla visto arrancar páginas del cuaderno de Frank y esconderlas en su chaqueta, descartándolo con una risa y diciendo: «No dejes que 2 viejos arruinen la toma». Con cada pieza de evidencia, la personalidad pública de Daniele se desmoronó aún más, y la alguna vez amada figura en el corazón de recolectores americanos quedó enredado en una red de sospechas, intrigas y criminalidad potencial. El juicio estaba lejos de terminar, pero ya había dejado una huella indeleble en la conciencia pública. Los detalles, aunque aparentemente pequeños por sí solos, comenzaron a formar un patrón preocupante cuando se toman en conjunto. Esta red de conexiones,
tejida cuidadosa pero sutilmente, generó sospechas y preguntas. La abogada defensora de Daniele, Margaret Wilson, lanzó una vehemente refutación de los cargos. Insistió en que los mensajes presentados como evidencia habían sido arrancados de su contexto original, que los documentos financieros eran, en el mejor de los casos, especulativos y que los testigos que testificaron contra Daniele estaban motivados por prejuicios personales y motivos muy alejados de la verdad objetiva. En un giro estratégico, la defensa buscó reformular a Daniele como una mujer atrapada por las fuerzas manipuladoras de una figura mucho más poderosa, Mike Wolf. Pidieron a un experto en psicología para que ilustrara la dinámica codependiente y tóxica entre Daniele y Mike, argumentando que Daniele no era el cerebro criminal en esta situación. En cambio, la pintaron como una víctima de la manipulación, una mujer atrapada en las garras de un hombre poderoso y calculador, con poco espacio para escapar. Sin embargo, la fiscalía respondió a estas afirmaciones con una fuerza inesperada, presentando imágenes de vídeo inéditas de febrero de 2022. Las imágenes mostraban una tensa confrontación entre Daniele y Mike en una oficina. Si bien el audio era débil, las palabras de Daniele eran inequívocamente claras. No puedo limpiar este desastre. Si continúas, caeré. Hemos terminado contigo. Esta evidencia, aunque no explosiva en sí misma, resultó ser el eslabón perdido que consolidó su papel como cómplice, contribuyendo a la tragedia que se estaba desarrollando. El juicio alcanzó su emotivo crescendo el día 19, cuando la propia Daniele subió al estrado. Vestida con sencillez, con maquillaje ligero y ojos enrojecidos por el llanto, habló durante más de 5 horas, contando los acontecimientos de los últimos 3 años de la vida de Frank y las relaciones enredadas, a menudo dolorosas, que lo rodeaban. Amaba a Frank como a un hermano, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Pero su relación con Mike se convirtió en una batalla que me dejó atrapada en el medio. Admitió haber enviado mensajes descuidados, incluso imprudentes, y confesó que, si bien tenía una sensación cada vez mayor de que algo andaba mal, estaba paralizada por el miedo y la indecisión, sin querer intervenir. El momento de la verdad llegó cuando la fiscalía le preguntó directamente, ¿sabías que Mike Wolf planeaba hacer daño a Frank Fritz? La respuesta de Daniele se produjo después de una larga pausa, 12 segundos, para ser precisos, antes de decir, no lo sabía exactamente, pero sentí que algo terrible se avecinaba y no hice nada. La sala del tribunal cayó en un silencio inquietante. No era el tipo de silencio marcado por la emoción, sino uno lleno de una comprensión inquietante. Daniele Colby no había apretado el gatillo, pero se había mantenido al margen, incapaz de evitar la tragedia, a pesar de la oportunidad de hacerlo. Cuando llegó el día de la sentencia, el cielo estaba inusualmente cargado de nubes. La jueza Diana Moore, conocida por su conducta firme en casos de alto perfil, emitió su veredicto con inconfundible claridad y convicción. La señorita Colby no es la persona que asesinó a Frank Fritz, pero sus acciones, sus compromisos y su silencio contribuyeron directamente a una cadena de acontecimientos que costaron una vida humana. El tribunal condenó a Daniele Colby a 18 años de prisión federal, y los primeros 12 años se cumplirán sin posibilidad de libertad condicional. En los momentos posteriores al veredicto, Daniele se desplomó sobre la mesa, su rostro, que alguna vez fue un elemento familiar para millones de espectadores, ahora estaba surcado de lágrimas. No hubo palabras de consuelo ni muestras de apoyo. La sala del tribunal permaneció en silencio, casi como el episodio final de una querida serie de televisión que dejó a sus espectadores insatisfechos e inquietos, como si nadie quisiera que la historia terminara así. Afuera, los periodistas comenzaron a retirarse, con sus teléfonos preparados para informar el titular, exestrella de los American Pickers condenada a 18 años. A las puertas del tribunal, la multitud ya no ondeaba pancartas de apoyo. Simplemente se quedaron de pie, mirando las pesadas puertas de hierro, el símbolo de un ícono que había entrado y nunca saldría sin cambios. El 3 de marzo de 2025 marcó el final de la carrera televisiva de Daniele Colby, pero también provocó un efecto dominó que sacudiría todo el panorama mediático. Las redes, marcas y personajes públicos que alguna vez se construyeron a su alrededor se desmoronaron rápidamente. Al día siguiente, History Channel emitió un conciso comunicado de prensa. A la luz del reciente veredicto, History está poniendo fin a todas las colaboraciones actuales y futuras con Daniele Colby. Todo el contenido que la presente será eliminado temporalmente de nuestra plataforma de transmisión. Episodios de Recolectores Americanos con Daniele fueron rápidamente retirados de los servicios de transmisión.
El canal oficial de YouTube del programa deshabilitó los comentarios y eliminó numerosos vídeos con sus apariciones. La línea de moda vintage Kohl's Rush Revival, que había fundado Daniele, cerró inmediatamente su tienda en línea y ofreció reembolsos por cualquier pedido no entregado. Se cancelaron todas las actuaciones de burlesque programadas en Nueva Orleans, Austin y San Diego, lo que costó a los artistas y productores unas pérdidas estimadas de $300.000. En las redes sociales, la cuenta de Instagram de Daniele, que alguna vez contó con más de 420.000 seguidores, quedó en completo silencio. Sus publicaciones anteriores, llenas de mensajes empoderadores sobre filosofía de vida, libertad creativa y feminismo, ahora quedaron ahogadas en una ola de comentarios críticos de seguidores indignados. Las comunidades en línea se dividieron marcadamente, algunas expresaron sentimientos de traición, mientras que otras aún defendieron a Daniele, recordando su trabajo anterior como defensora de la autoexpresión y el desafío a las expectativas de la sociedad. Quizás el aspecto más sorprendente de esta caída en desgracia fue el silencio de sus seres más cercanos. Mike Wolf, a quien una vez se había visto en fotografías íntimas con Daniele, permaneció llamativamente callado. En el mundo de los medios de comunicación, este silencio fue visto como una decisión calculada. Un reportero de Variedad reveló que Wolf se había reunido en privado con representantes de History Channel, prometiendo abstenerse de cualquier comentario sobre el caso Colby a cambio de la oportunidad de desarrollar un nuevo formato de televisión, completamente ajeno al escándalo. En cuanto a Frank Fritz, ya desaparecido, su imagen se redefinió tras la caída de Daniele. Grupos de fans en Reddit, Facebook y TikTok organizaron eventos titulados Día de Frank, en honor a un hombre que consideraban abandonado injustamente y finalmente llevado a la muerte. Una campaña de GoFundMe llamada Justicia para Frank recaudó rápidamente más de $1,2 millones en 3 semanas, y los fondos se asignaron a organizaciones que ayudan a las víctimas de manipulación y abuso psicológico. Durante todo el juicio y después de su sentencia, Daniele no hizo declaraciones públicas, salvo su testimonio ante el tribunal. Sin embargo, una fuente cercana reveló que Daniele le había escrito una carta sincera a su hija, que contenía la conmovedora reflexión: una vez creí que era fuerte porque vivía auténticamente, pero me he dado cuenta de que la autenticidad sin responsabilidad es simplemente una falsa libertad. Este momento de autorrealización, aunque profundamente personal, capturó la esencia de su trágica caída en desgracia. La experta en medios culturales Emily Travis, de la Universidad Northwestern, argumentó que la caída de Daniele no fue solo el resultado de un escándalo legal, sino más bien la culminación de un cambio más amplio en la percepción pública de los reality shows. Estamos entrando en la era de la posverdad, escribió Travis en un análisis para El Atlántico. Cuando los espectadores ya no pueden distinguir entre actuación y realidad, cualquier escándalo, por menor que sea, puede ser el punto de inflexión. De hecho, el caso Colby se convirtió en un punto álgido, lo que provocó investigaciones sobre otros reality shows de televisión. 2 meses después de la sentencia de Daniele, al menos otras 3 plataformas importantes iniciaron auditorías sobre la autenticidad de su contenido. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, pronto anunció un nuevo marco regulatorio para la programación sin guión, que requiere total transparencia con respecto a la programación, la compensación de los participantes y la autenticidad de los escenarios representados en pantalla. Mientras tanto, la comunidad de coleccionistas de artefactos se vio sacudida por el escándalo de Colby Fritz Wolf. Las asociaciones de autenticación y las casas de subastas endurecieron sus protocolos de verificación, reconociendo los problemas éticos expuestos por la explotación comercial de objetos históricos por parte de la exposición. Un representante de la casa de subastas Savvy comentó: "El recolectores americanos, el escándalo ha iluminado un vacío en la forma en que se mercantilizan los objetos históricamente significativos. No podemos convertir la cultura en un guión". Para muchos, el impacto más profundo fue personal. Daniele, alguna vez aclamada como un ícono feminista por su individualidad sin remordimientos, ahora se encontró en el centro de un complejo dilema moral. ¿Era realmente una mujer que había desafiado las expectativas sociales de vivir auténticamente, o era simplemente alguien que sabía la verdad pero optó por el silencio ante las malas acciones? En una pieza reflectante para El Corte, se planteó la pregunta: ¿se pueden realmente separar las acciones de un individuo de su esencia? Daniele había inspirado a miles de mujeres a dar un paso hacia la luz. Sin embargo, como había demostrado este caso, la luz podía consumirlos con la misma facilidad. Con su sentencia de 18 años de prisión, a Daniele se le prohibió participar en la televisión, el liderazgo empresarial y la actuación durante al menos la siguiente década.
Pero más que su condena en prisión, se había perdido algo mucho más profundo, su autoridad moral. Ya no era simplemente una cómplice, sino que se convirtió en un testimonio vivo de las peligrosas consecuencias del compromiso. La caída de Danielle Colby no solo destrozó su carrera y su reputación, desmanteló toda una ideología de autenticidad, construida sobre cimientos frágiles. Cuando una persona cae, toda la estructura puede derrumbarse con ella. El colapso de lo que muchos alguna vez consideraron el mundo de los reality shows ahora es evidente para todos. La caída de Danielle Colby no es solo la historia de una persona o el fracaso de un único programa de televisión, es una clara señal de que una era ha terminado. Durante las últimas 2 décadas, los reality shows han dado forma al panorama del entretenimiento, desde concursos de canto y cocina hasta series que narran vidas aparentemente reales. Este género se convirtió en un reflejo de una época en la que el público ansiaba autenticidad, atraído por la idea de ver a personas reales viviendo vidas reales en lugar del drama guionizado de la televisión tradicional. Sin embargo, el caso de Danielle Fritz Wolf ha hecho añicos esta ilusión de autenticidad, revelando una verdad incómoda. Lo que alguna vez se creyó que era realidad era, de hecho, a menudo una ficción cuidadosamente construida, manipulada para reflejar la emoción y la intriga de dramas políticos llenos de conspiraciones y engaños. Investigaciones realizadas por medios confiables como el neoyorquino, Buitre, y Cableado descubrió el hecho sorprendente de que en la 6ª temporada de Recolectores Americanos, el espectáculo había pasado completamente de una exploración genuina a algo más parecido al teatro escénico. Los documentos detrás de escena obtenidos de los contratos de producción revelaron que los lugares de rodaje se organizaron con semanas de antelación. Los artefactos se colocaron meticulosamente en sus lugares y se pagó a los propietarios para que parecieran genuinamente sorprendidos cuando se descubrían los artículos. Danielle Colby, quien se desempeñó como coordinadora de logística del espectáculo, fue responsable de orquestar estas elaboradas actuaciones, organizando compensaciones para los actores aficionados que desempeñaban el papel de participantes desprevenidos. Un exmiembro del equipo explicó: mantuvimos una hoja de cálculo completa con detalles sobre los elementos, las reacciones emocionales deseadas y los guiones de negociación. Cuanto más natural parecía, más efectivo era. Pero en realidad esa naturalidad no fue más que una invención bien planificada. Estas revelaciones fueron un golpe impactante para el público. Los espectadores no solo perdieron la confianza en Recolectores Americanos, comenzaron a cuestionar todo el panorama de los reality shows. Muestra como Estrellas de Empeño, Guerras de Almacenamiento, Captura Más Mortal y Fiebre del Oro todos se vieron examinados bajo el hashtag #SadRealityOrlie, un movimiento en las redes sociales que denuncia la artificialidad inherente al contenido llamado sin guión. En respuesta a esta creciente ola de escepticismo, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, convocó una audiencia pública histórica con representantes de las principales productoras de reality shows. El tema: la necesidad de transparencia en el contenido no escrito y la responsabilidad que tienen los productores ante sus espectadores. La audiencia dio lugar a la redacción del Acto Real, Legislación de Responsabilidad del Entretenimiento Real, que proponía que todos los reality shows revelen el porcentaje de contenido escenificado, los pagos realizados a los participantes y cualquier escena recreada. Si bien el proyecto de ley aún está bajo debate, su sola introducción ha provocado reacciones apasionadas tanto de los legisladores como de los profesionales de la industria. Al mismo tiempo, las plataformas de streaming no tuvieron más remedio que adaptarse. Netflix eliminó rápidamente más de 25 reality shows tras el escándalo de Danielle Colby y comenzó a agregar descargos de responsabilidad a su contenido. Algunas escenas pueden haber sido montadas con fines de entretenimiento. YouTube, que alberga innumerables recolectores americanos clips, revisó sus algoritmos para reducir la visibilidad de los vídeos etiquetados como descubrimiento auténtico, con el objetivo de evitar que los espectadores sean engañados. Los efectos se extendieron más allá del mundo de los medios. Las ferias de antigüedades, que alguna vez prosperaron gracias a la exposición a los reality shows, experimentaron una caída significativa en las ventas, hasta un 35% en el primer trimestre de 2025. Los coleccionistas se volvieron más cautelosos y cuestionaron la autenticidad no solo de las antigüedades en sí, sino también de las historias que las rodean. Una encuesta por coleccionistas semanales de 1000 coleccionistas reveló que el 64% de los encuestados creía que los reality shows habían despojado a la afición del coleccionismo de antigüedades de su pureza. Lo que alguna vez fue una búsqueda apasionada de la historia ahora se sentía contaminada por el espectáculo de la televisión.
En las redes sociales, la admiración por las personalidades de los reality shows se convirtió rápidamente en escepticismo. Un tuit ampliamente compartido capturó perfectamente el sentimiento: solíamos pensar que eran narradores, pero son solo directores sin control remoto. Este cambio de actitud no solo ha afectado a los gigantes de los reality shows, sino también a los creadores más pequeños de plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, donde combinar realidad con ficción se ha convertido en la norma. El escándalo de Danielle Colby ha obligado a un cambio en la forma en que el público ve los reality shows. Ya no aceptan los momentos escenificados como parte del encanto. En cambio, ahora examinan cada escena y preguntan: ¿fue esto real? ¿Quién estuvo detrás de esa negociación perfecta? Y, lo más importante, ¿qué sabía Danielle? Las universidades de todo el país se han dado cuenta. Los departamentos de comunicación de instituciones prestigiosas como Stanford, NYU y UCLA han incorporado el caso Danielle en sus planes de estudio, discutiendo las implicaciones éticas de la autenticidad en los reality shows. En un simposio organizado por el Instituto de Periodismo de Columbia, un académico declaró: el escándalo de Colby es el Watergate de los reality shows. Obliga a la industria a reevaluarse, no para acabar con los reality shows, sino para restaurar la transparencia que siempre debería haber estado ahí. En cierto modo, lo que parecía un evento singular se ha convertido en un movimiento más amplio que afecta a audiencias, productores, plataformas e incluso instituciones educativas. La caída en desgracia de Danielle Colby no fue únicamente el resultado de errores personales, se convirtió en un símbolo de un sistema más amplio y sin control que había estado funcionando bajo la apariencia de autenticidad durante demasiado tiempo. La ironía más amarga, sin embargo, es que cuando la industria se vio obligada a afrontar estos problemas, ya era demasiado tarde para reparar el daño. Después de su sentencia, Colby fue trasladada al campo de prisión federal Alderson en Virginia Occidental, una instalación de mínima seguridad conocida por albergar a mujeres involucradas en casos de alto perfil. Despojada de su fama y de la personalidad cuidadosamente elaborada que alguna vez mantuvo ante las cámaras, Danielle ahora existe solo como la reclusa 044 DC, y recibe una sentencia de prisión de no menos de 12 años. Quienes han interactuado con ella en prisión dicen que mantiene un perfil bajo, evita las actividades grupales y, en cambio, pasa la mayor parte del tiempo en la biblioteca de la prisión. Según un bibliotecario anónimo, toma prestados libros sobre ética empresarial, psicología conductual y autobiografías de activistas sociales. Parece que está tratando de entender que salió mal, no solo con Frank, sino consigo misma. Colby también comenzó a escribir cartas a su hija, de las cuales se han hecho públicos extractos. En ellos, ella ni pide perdón ni intenta excusar sus acciones. En cambio, reflexiona sobre su pasado y escribe: recuerden, una vez fui una inspiración, pero también fui una fuente de decepción. Ambos pueden coexistir dentro de una sola persona. No soy un demonio. Soy humana. Y estaba equivocada. Además, Danielle está trabajando en unas memorias tituladas provisionalmente detrás del nombre Colby. El libro ofrecerá una mirada cruda y sin filtros a cómo quedó atrapada en el mundo de la fama, el poder y el compromiso moral. Beacon Press ha expresado interés en publicar las memorias, con la condición de que todas las ganancias se donen al Frank Fritz Heritage Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar la historia de las comunidades locales. Mientras tanto, el equipo legal de Colby presentó una apelación, argumentando que su sentencia fue demasiado dura y se basó en evidencia especulativa y en el sentimiento público. Sin embargo, expertos de la Universidad de Chicago sugieren que la apelación tiene pocas posibilidades de éxito, ya que las apelaciones federales rara vez se conceden a menos que exista un error procesal significativo, y en el caso de Colby, el proceso legal se siguió adecuadamente. A pesar de su convicción, un pequeño grupo de seguidores leales mantiene la esperanza de su redención. En foros en línea, los fanáticos recuerdan el trabajo anterior de Colby, recordando su defensa de las mujeres y los vulnerables. Si bien no niegan sus irregularidades, argumentan que su caída refleja un sistema defectuoso que deja poco espacio para segundas oportunidades. Un usuario de Reddit lo resumió: ella no mató a nadie, pero permaneció en silencio. Eso es censurable, pero también es una advertencia. La pregunta pendiente sigue siendo: ¿Danielle Colby merece una segunda oportunidad? ¿Puede la sociedad ofrecer un camino hacia la redención para alguien que alguna vez fue amado y luego ha sido condenado? El mundo del espectáculo está lleno de historias de redención, al igual que muchas de aquellas cuyas carreras fueron destruidas por el escándalo. Para Colby, ese futuro es incierto.
Lo que queda claro es que ahora está viviendo un nuevo capítulo, uno en el que espera que su futuro no esté definido por su sentencia, sino por las lecciones que aprenda de ella. A medida que la tormenta de indignación pública amaina lentamente, lo que persiste en torno al nombre de Danielle Colby es un legado lleno de contradicciones. Para algunos, ella siempre será un símbolo de traición, para otros, sigue siendo un ícono, aunque ya no representa a la rebelde feminista que alguna vez fue. Más bien, se ha convertido en una advertencia, una prueba de que la fama construida sobre el engaño y el silencio puede desmoronarse más rápido que cualquier otra cosa. El panorama de los reality shows ha cambiado irrevocablemente. El público también ha evolucionado. Desde el juicio, pocos siguen aceptando la idea de que los momentos que vemos en pantalla son pura coincidencia. Antiguos fans de recolectores americanos ahora vuelven a ver los episodios con una perspectiva nueva y escéptica, sin maravillarse ante el descubrimiento de una antigüedad, sino cuestionar su autenticidad. ¿Era esta escena genuina? ¿Quién orquestó esas negociaciones perfectas? Y quizás lo más importante, ¿qué sabía Danielle y cuándo? Sin embargo, incluso después de esta destrucción, algunas cosas permanecen sin cambios. Los fanáticos de toda la vida todavía recuerdan a Danielle Colby como alguien que los inspiró. Una profesora de historia de Kansas compartió en un blog personal: Danielle Colby involucró a mis estudiantes, especialmente a las mujeres jóvenes, con la cultura estadounidense a través de cada artefacto antiguo. El escándalo fue impactante, pero no borra el impacto positivo que tuvo. Al final, este escándalo ha desatado conversaciones muy necesarias sobre la transparencia en los medios. Los productores son más cautelosos que nunca y la legislación está evolucionando para seguir el ritmo de una era en la que ya no se puede confiar en que los reality shows ofrezcan la verdad. Ya sea intencional o no, Danielle Colby se ha convertido en el catalizador de este cambio, a la vez un símbolo de caída y un punto de inflexión histórico en los reality shows.